la grabación. Se nota la presentación, ¿verdad? Sí, doctor, sí se nota. Muy bien, gracias, Edson. Bueno, anticipándome al inicio, anticipándome a cualquier problema que pueda ocurrir durante la clase, a manera de justificación les digo que estoy en mi consultorio, así que de repente en algún momento pudieran interrumpir. He dicho que no me interrumpan, pero me disculpo de antemano. Bueno, yo ahorita no los estoy viendo, así que si hay algún problema, ustedes me avisan, y si en todo caso no llego a verlo porque no hay pues esa posibilidad en esta, al compartir toda la pantalla, agradeceré que alguno de mis alumnos me avise por el WhatsApp. Bien, la clase que vamos a ver ahora, hoy día, es lesiones de la columna vertebral y pelvis. Y aquí, como lo vemos en la diapositiva, la hemos diferenciado en 4 temas. A su vez, son lesiones de columna cervical, lesiones de la columna dorsolumbar, fractura del acetábulo y las fracturas de pelvis. Soy el doctor Morales, estos son los lugares donde trabajo, el Hospital Carrión y además en la Clínica Centenario, pero y en la Clínica San Francisco también. Vamos a hacer una introducción. La columna, como su nombre lo dice, es el eje central que tenemos en el cuerpo y está conformada por diferentes estructuras, principalmente por vértebras y por discos intervertebrales. Nos permite una flexibilidad bastante adecuada y que tiene una buena cantidad de movimiento, la sumatoria total. Se divide en columna cervical, en columna dorsal, en columna lumbar, la columna sacra y la columna y el coxis, ¿no? Las estructuras que componen la columna vertebral están las vértebras, los cuerpos vertebrales y los discos intervertebrales. La columna, las vértebras tienen una disposición especial que permiten que se contenga a la médula espinal y la protege. Tiene al mismo tiempo lugares por donde hay unos orificios entre vértebra y vértebra que son los agujeros de conjunción por donde salen las raíces respectivas para inervar las diferentes zonas que hay en los miembros, en el tronco y en las extremidades. En algunos casos pueden ocurrir patología a este nivel de los discos intervertebrales que se conocen como hernias, que pueden comprimir los nervios y producir patología. Este tipo de lesiones no la vamos a considerar en esta clase porque esto es campo de neurocirugía. Según Dennis, la columna se subdivide a sí mismo en 3 columnas, en columna anterior, en columna media y en columna posterior. Y esto se hace con la cuestión de diferenciar específicamente a la columna para después definir si una lesión es una lesión estable o es una lesión inestable. Como ven, en esta imagen vemos los componentes de la columna vertebral. Tenemos las vértebras y los discos intervertebrales y las diferentes partes que podemos diferenciar. En la columna anterior tenemos al ligamento longitudinal anterior, aquí visto de negro. Este es un ligamento que va en toda la parte anterior de las vértebras. Tenemos como componente de la columna anterior la mitad anterior del anillo fibroso
y la mitad anterior del cuerpo. Esto constituye la columna anterior. La columna posterior está constituido por el ligamento longitudinal posterior, que es este que está aquí, va justo por detrás de los cuerpos vertebrales, ¿no? También la mitad posterior del anillo y de la vértebra, ¿no? Del cuerpo vertebral. Y en cuanto a la columna posterior, tenemos el ligamento supraespinoso, es el ligamento que está por encima de las espinas, el que está entre las espinas también, que se llama interespinoso, el ligamento amarillo y las articulaciones intervertebrales junto con las apófisis espinosas. ¿Y por qué lo diferencia Dennis de esta manera? Porque Dennis plantea de que cuando existe lesión en dos de las columnas de la columna vertebral, esta lesión es una lesión inestable. Y esto lo vamos a tener en cuenta cuando veamos posteriormente la patología vertebral. Entonces, la columna nos permite el asentamiento y la carga del cráneo, del cuello, nos permite a las extremidades, los órganos que están en el tronco, nos permite hacer estos movimientos que hace aquí la gimnasta tan graciosamente, pero puede ser asiento de lesiones como en este caso, ¿no? Esto es lo que vamos a ver en la clase, lesiones de columna. Empecemos con lesiones de columna cervical. Las causas más frecuentes de las lesiones de columna cervical son los accidentes de tránsito, la zambullida en piscina, como aquí se ve en el esquema, o por heridas por proyectil de arma de fuego, como en este caso, donde se ve aquí una imagen blanquecina a nivel del cuello. Según el mecanismo lesional, las lesiones de columna se clasifican en lesiones por aceleración, desaceleración, lesiones por extensión, lesiones por flexión, o sea, la columna se flexiona mucho, en la extensión se extensiona mucho, lesiones por lateroflexión y lesiones combinadas, sean estas flexión, rotación o extensión, rotación. Vamos a verlo mejor en algunos videos que nos puedan dar una imagen de lo que significa esto. Esta es una lesión de aceleración, desaceleración, ¿no? Este es un individuo, no tenemos una imagen de un individuo, probablemente no tenemos un voluntario para que haga esto, ¿no? Tenemos que poner una maqueta para que haga este movimiento, y acá vemos esta maqueta en donde el cinturón de seguridad impide que se vaya adelante y la cabeza es proyectada hacia adelante, ¿no? Es una aceleración, desaceleración porque choca el vehículo. También llamado lesiones por latigazo. Este es un ejemplo de una lesión por extensión. El video no se ve muy claro, pero el paciente, el arquero, inmediatamente se agarra la cabeza tratando de darle un poco de estabilidad. Este arquero fallece posteriormente. Vean en la repetición cómo la cabeza es proyectada hacia atrás cuando golpea su propio jugador con la rodilla, le golpea la cabeza y le tira la cabeza hacia atrás, produciéndole una lesión muy severa que al final terminó con la muerte del arquero. Vamos a verla otra vez aquí en las imágenes de repetición, cómo la cabeza es tirada hacia atrás y le produce una lesión por extensión. En las lesiones por flexión, aquellos que no se dieron cuenta de esta gimnasta, donde hace una zambullida, pero una zambullida en el suelo, ¿no? Es tremenda lesión. Estas son lesiones que pueden ser potencialmente muy serias. La lesión por lateroflexión, aquí la vemos, pero bueno, no se ve muy claro. En el VAR nos va a permitir ver mejor. Miren, tremenda la lesión de este arquero, donde se ve su cuello, la cabeza es proyectada hacia un costado tremenda, soportando todo el peso del cuerpo, ¿no? Este arquero se recuperó, pudo seguir inclusive tapando y no tuvo lesiones muy serias, por suerte, ¿no? Las lesiones por movimientos combinados
Disculpen el video que está muy claro, pero como ven, no hay patrón de movimiento, ¿no? El movimiento viene y hace con el cuello lo que quiera, ¿no? Bien, en el diagnóstico de las lesiones de columna cervical son por la clínica. Existe un dolor cervical tras el traumatismo. Es un dolor muy intenso, que si es leve, este dolor tan intenso es probable que disminuya en las primeras 24 horas. Si es un traumatismo muy severo, el dolor cervical es muy intenso y puede durar de 2 a 3 días este dolor tan intenso. Cuando se trata de problemas leves, el caso cede generalmente al 10º día, no así en las situaciones severas que puede durar por semanas. El dolor tiene irradiación hacia la zona del occipital, hacia el occipucio, y aumenta el dolor con los movimientos. Puede ser unilateral y puede irradiarse hacia los hombros y a los brazos. Ojo que muchas veces no tenemos este dato del dolor, porque en los pacientes pueden venir con traumatismo cráneoencefálico o con intoxicación etílica, o en politraumatizados los dolores pueden tener menor intensidad o no manifestarse claramente. Puede acompañar también la sensación de vértigo y tinnitus, y puede haber disfagia cuando existen hematomas retrofaringeos. Acuérdense que inmediatamente por delante de la columna cervical está la faringe, y cuando existen hematomas estos presionan la faringe y pueden producir disfagia. Entonces puede ocurrir disfagia en estos individuos cuando existen hematomas retrofaringeos que no se visualizan, ¿verdad? En el diagnóstico también, la exploración física, encontramos contractura del esternocleidomastoideo, los escalenos del trapecio, dolor al palpar las apófisis espinosas y sobre los cuerpos vertebrales, y tenemos que tener las imágenes, el estudio de imágenes que pedimos, radiografía anteroposterior y lateral, las radiografías transorales que aún se siguen usando, pero que en el pasado eran muy importantes, en donde lo que se hace es tomarle una radiografía a la persona abriendo la boca lo más que pueda para visualizar la parte superior de la columna cervical, ¿no? Esto se hace cuando hay clínica de que existe una probable lesión a nivel superior de la columna cervical, para apiar la base de la odontoides y los pedículos de C2. Y actualmente la tendencia es a reemplazar todo esto, excepto la radiografía AP, las radiografías básicas, con las tomografías, que inclusive nos pueden dar reconstrucciones y nos pueden dar sustracciones de imágenes para apreciar con mayor exactitud la lesión que tiene, ¿no? La resonancia magnética es importante para ver las lesiones de las partes blandas. Y viendo ya las lesiones en la columna cervical, vamos a hablar sobre las lesiones del atlas, que es C1, después hablaremos sobre las lesiones de C2, y después hablaremos sobre las lesiones de C3 a C7. Estas son las lesiones del atlas. Tenemos 4 tipos de lesiones: fractura aislada del arco posterior, como se ve aquí se ve la imagen, las lesiones del arco posterior. Estas son fracturas que son más frecuentes, generalmente son estables. He tratado de ponerlo todo en un solo slide para que hagan ustedes las comparaciones y les permitan el estudio relativamente más fácil que hacerlo cada uno en un slide, que sería lo más recomendable para no sobrecargar el slide, pero lo he puesto así con la finalidad de que ustedes lo puedan aprender en un solo slide. La fractura aislada del arco posterior, como hemos dicho, es una fractura la más frecuente, es estable, generalmente acompaña a otras fracturas, y el tratamiento es un collarín simple. Solo con collarín simple puede ir bien esto. La fractura aislada del arco anterior es poco frecuente y requiere un poco más de inmovilización. Se puede usar un Minerva o un halo-yeso, que lo vamos a ver después en los esquemas, ¿no? Los yesos Minerva ya casi no se usan, ahora se usan chalecos
con sujetadores del cráneo que van a ver después en los esquemas. De la fractura transglenoidea, o sea, aquella que pasa sobre la zona de articulación de la vértebra, generalmente se producen por compresión y son fracturas en las cuales se usa un collarín Filadelfia, ¿no? Que es un collarín que se pone un poquito más rígido que el collarín simple. Y con respecto a la fractura de Jefferson, que es la fractura tanto del arco anterior como del arco posterior, que puede ser catalogada como una fractura por estallido, generalmente son estables, pero si existe una lesión del ligamento transverso, esto sí se considera severo y es una cuestión quirúrgica. ¿Y cuál es el ligamento transverso? Si ustedes pueden visualizar en esta imagen de tomografía, logramos ver aquí la odontoides que está acá al centro y esta imagen blanquecina que está es el ligamento transverso. Esto permite que nosotros podamos girar el cuello hacia la derecha o hacia la izquierda. Y si esto está roto, obviamente que es una cuestión inestable y que pudiera lesionarse la zona que está en la zona neurológica en C1, esa parte de la médula, inclusive de la zona muy superior de la médula, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con este tipo de fracturas si es que el ligamento transverso estuviera dañado, ¿no? Eso lo vamos a tener que identificar por medio de una resonancia, que es lo que se tendría que pedir en una fractura de este tipo de preferencia, ¿no? En las fracturas de axis, de C2, tenemos diferenciada la fractura de odontoides y las fracturas de ambos pedículos. Aquí vemos, según la clasificación de fractura de odontoides, hay de 3 tipos. Uno, donde es una avulsión. 2, donde la odontoides está fracturada justo a nivel de la base. Y el tipo 3, donde ya es un poco más por debajo de la base, ¿no? Entonces, las que son más frecuentes son, lastimosamente, la de tipo 2, que es una fractura que se asocia a una alteración, puede alterar el aporte vascular, de tal manera que este fragmento puede hacer necrosis avascular o puede también, como la irrigación es precaria, llegarse a producirse artrosis, principalmente cuando el desplazamiento es más de 4 milímetros. En las otras fracturas, en la avulsión, a pesar de que no pueda pegar este fragmento avulsionado, no tiene mayor sintomatología, es una lesión rara. Y en la lesión de tipo 3 es una lesión que ya compromete parte del cuerpo de la vértebra, y como este tiene un tejido de tipo esponjoso, puede curar fácilmente sin hacer pseudoartrosis ni necrosis vascular de la odontoides. Y con respecto a la fractura de los pedículos, esta es la fractura del ahorcado. Si es que hay un daño neurológico, se produce si es que hay un desplazamiento muy intenso, ¿no? El tratamiento que se hace en estos casos es tracción con inmovilización. Con respecto a las fracturas de C3 a C7, tienen diferentes características y son según la cuestión anatómica que se ve. Por ejemplo, en esta hay un hundimiento, como el cuerpo vertebral es anterior, se llama hundimiento anterior, y en esto no existe compromiso de la parte posterior, por lo tanto, esta es una lesión relativamente estable. Algunas veces solo compromete a la columna anterior sin comprometer mucho la columna posterior, y no existe daño neurológico, como se ve en esta imagen. Aquí hay una fractura de la columna anterior de esta vértebra, ¿no? Por hundimiento anterior, y son relativamente simple el tratamiento. Cuando es una fractura conminuta, ahí sí que ya compromete tanto la columna anterior como la posterior de la vértebra, y estas son relativamente estables
y pudieran haber compromiso neurológico si el fragmento posterior invade el canal medular. Entonces, en ese caso ya se hace un poco más seria la fractura. La fractura que se llama fractura en lágrima, que aparentemente es una fractura simple, como se ve aquí, es una fractura justo del borde anterior de la vértebra, pero que conlleva a un daño importante tanto de las estructuras ligamentarias, como vamos a ver en el esquema posterior, y puede acompañarse de lesión en el disco, el muro posterior puede ser lesionado, y pudiera haber una lesión neurológica, esta que aparentemente es una lesión inocua, pequeñita, sin embargo, realmente no lo es, y vamos a ver en el siguiente esquema las lesiones que trae. La lesión en paleador de arena, que ocurre en aquellos individuos que hacen esta actividad por contracción intensa de la musculatura, donde hay ruptura de la apófisis espinosa sin comprometer otro tipo de áreas, es una fractura estable, puede ocurrir por una flexión aguda, no hay en realidad lesiones ni ligamentarias importantes ni neurológicas, ¿no? La lesión en libro abierto que ocurre por hiperextensión, como ve aquí, se ve una separación importante en la distancia que hay en la parte anterior de la articulación del espacio intervertebral, y esto puede estar condicionando en la zona posterior algún tipo de lesión medular. Eso vamos a ver esencialmente las tres lesiones que pueden conllevar a problemas neurológicos son esta, la fractura en lágrima, como hemos dicho, porque solamente en la radiografía vemos esto, pero para que ocurra esta fragmentación en lágrima de la parte anterior, debe haberse roto el ligamento interespinoso, ¿no? y algunos otros ligamentos para que ésta haya hecho demasiada flexión que logre fracturar el borde anterior. Al mismo tiempo, no vemos lo que está ocurriendo en el disco, pero el disco se asume que también está dañado, y esto nos está configurando lesión a nivel de 2 columnas como mínimo, y en consecuencia es una lesión inestable que puede tener daño neurológico. Y aquí esto es un bloqueo facetario, donde hay una luxación importante de la zona de la columna, donde se ve que puede haber un atrapamiento de la médula, sea por el disco o sea por la vértebra, tan igual como puede ocurrir también en las fracturas cominutas. Acá se ve una tomografía donde se ve que el fragmento posterior está invadiendo el canal, este es el canal medular, y el fragmento posterior lo invade, atrapando la médula y produciéndole un posible daño, ¿no? ¿Qué hacemos con el tratamiento? Hay que evitar o minimizar la lesión neurológica. Es fundamental la inmovilización precoz, como se muestra aquí, con collarín, sea este rígido o semirrígido, y tratar de conducir al paciente sin movilizarlo. El pronóstico y los resultados va a depender de la inmovilización precoz, si se hace un transporte rápido y seguro, y el reconocer las lesiones neurológicas ya cuando se encuentra en la zona hospitalaria, ¿no? Estos son los tratamientos que son de tipo que se hacen en la columna cervical, ¿no? Los sistemas de tracción craneal, acá vemos un sistema donde se hace tracción. Son dispositivos que penetran parte del cráneo, no totalmente, sino la parte superficial, y se somete a un peso para traccionar. Esto ya no se hace en la actualidad. Estos son los equipos de halotracción, de chaleco tracción. Acá tenemos también este chaleco que ya es un poco más moderno, que se usa en los pacientes. Esto se usaba antes, este es el yeso Minerva. Ya yo no recuerdo haber puesto hace cerca de 25 años un yeso de este tipo, esto ya no lo he vuelto a poner, porque ya las cuestiones del tratamiento quirúrgico por los neurocirujanos se hace con cierta frecuencia. En el Perú hay la parte de columna,
algunas veces la toma el neurocirujano, principalmente cuando hay compromiso neurológico, pero hay algunos traumatólogos que son especialistas también en columna que hacen este tipo de tratamiento, ¿no? En otros países la columna es de exclusividad del traumatólogo, de aquellos que se subespecializan en columna, ¿no? Ahora existen muchas subespecialidades en traumatología. Estos tornillos que se han puesto para sujetar la odontoides o las placas, como se ve aquí en la zona de la columna, ¿no? Bien, con respecto a las lesiones de la columna dorsolumbar, tenemos que los accidentes de tránsito son los más frecuentes, las caídas por precipitación, como este señor que se cae del muro. Claro que aquí no sé si es por una caída de precipitación o es por el deporte. Creo que ha estado haciendo este deporte que consiste en estar saltando entre los techos. En los deportes también son el 15% de los casos y los actos violentos en el 15% de los casos. La frecuencia de los varones 4:1, más frecuente en los varones, es más frecuente en la charnela dorsolumbar. ¿Cuál es la charnela dorsolumbar? Es el espacio que hay entre D12 y L1. ¿Y por qué es más frecuente aquí? Porque esta es una zona de transición muy vulnerable a la fuerza de rotación. Son lesiones frecuentemente inestables, justo entre la última vértebra dorsal y la primera. Y esto es una zona de transición donde es muy vulnerable a la fuerza de rotación. Y en la columna dorsal, a pesar que son 12 vértebras, la frecuencia es menor, es el 25% de los casos de las lesiones de la columna dorsolumbar, y esto debido a que la caja torácica le da cierta estabilidad, ¿no? Entonces tenemos las 12 vértebras dorsales que tienen relación con la caja torácica, se mantienen relativamente estables dada esta característica, y por eso es que la frecuencia de patología dorsolumbar es más en la zona lumbar, más en la zona de la charnela de D12L1, debido a estas características. En los ancianos la causa más frecuente es por caída, y ocurre lo contrario, que es generalmente una lesión dorsal debido a la osteoporosis que pueden presentar los ancianos. Estas son la clasificación que vamos a tener en cuenta para las lesiones en la columna dorsolumbar. Le hemos puesto en lesiones estables y en lesiones inestables. En las lesiones estables tenemos por compresión axial, por flexión, por contracción muscular brusca y por otros, ¿no? Cuando se trata de una compresión axial, la columna posterior está indemne. Acá tenemos la columna anterior, columna posterior, ya hemos hablado sobre ello, y la columna posterior, ¿no? Columna media, columna posterior. Entonces, aquí vemos de que la columna posterior está indemne y no hay lesión articular ni ligamentaria. Son frecuentes en la región lumbar, produce vértebras bicóncavas, parecen como tiene concavidad a ambos lados, y la flexión neurológica es rara. Cuando ocurre por flexión, si esta flexión solamente compromete a la parte anterior de la zona vertebral, se considera una fractura estable, porque ya hemos aprendido lo que nos dijo Denis, y también porque en algunos casos, cuando solo se comprime la columna anterior, la angulación en cifosis es menor de 10 grados, y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? También la pérdida de altura se considera una lesión estable cuando la pérdida de altura es menor del 40%, y eso lo vamos a explicar después. Si la pérdida de altura es mayor del 50%, ya no está aquí, sino ya pasa a ser inestable. Y por contracción muscular violenta o arrancamiento de las apoyos espinosas, por traumatismo directo, por ejemplo en golpes, por ejemplo podemos tener lesiones como lo que sucedió a Neymar en la anterior Copa Mundial, en la que se realizó en Brasil, donde él es golpeado, creo, en el penúltimo partido y le produce una lesión
a nivel de la columna, creo que fue la apófisis transversa, bueno, eso también es una lesión de la columna lumbar. Las lesiones inestables pueden ser de estos tres tipos, por estallido o pulse. Aquí sí hay compromiso, como ve, como ha estallado toda la vértebra, existe un compromiso de la columna posterior también, y se ve aquí compromiso de la médula. Ahora, el tipo, las lesiones va a depender mucho de la comminución, ¿no? Y la sintomatología va a depender a qué nivel se encuentra. Una sintomatología con lesiones a nivel de las vértebras dorsales va a ser pues superior a aquella que es ocurrida más abajo en las zonas lumbares, ¿no? Aquí tenemos el otro tipo que es por flexión y rotación, donde hay un desplazamiento importante de la fractura, y esto puede ocurrir en la charnela dorsolumbar, y con cierta frecuencia ocurre lesiones de la médula. Como ven, aquí se ha roto el ligamento supraespinoso, interespinoso, hay luxaciones de las carías articulares de las apófisis, de las articulaciones intervertebrales, y esto es una cuestión muy seria, ¿no? Puede ocurrir también por flexión y distracción, o sea, la columna es sometida a una flexión violenta y indistracción, tales como ocurre con los cinturones de seguridad, ¿no? Anteriormente en los vehículos teníamos cinturones que sujetaban solamente las piernas. Ahora tenemos el cinturón que tiene dos puntos de apoyo, uno que cruza el pecho y otro sujeta las piernas. Pero en el asiento posterior, en el centro, muchas veces solamente tenemos el cinturón que sujeta las piernas. Así que en algunos de los vehículos, esto al frenar, el paciente se va hacia adelante, dado que tiene sujeto, ocurre distracción a nivel de la columna, y como hay una superflexión, se puede producir una lesión de este tipo, que es una lesión seria, compromete las tres columnas, tanto la columna posterior, la media y anterior de la columna, y esto puede acompañarse de lesiones neurológicas y abdominales de variable magnitud. Bien, bueno, mientras vemos aquí el video que nos muestra cómo transportar a un individuo con lesiones a nivel de la columna, vamos a hablar de que la clínica de columna dorsolumbar debe sospecharse en todos los pacientes politraumatizados. Se tiene que hacer una buena historia clínica. Hay que ver si pudiéramos ver a un individuo que concluimos que el trauma es trivial, pudiéramos sospechar de que él es portador de alguna otra patología, lo que está condicionando una fractura de tipo patológica, ¿no? Debemos hacer la exploración en la posición en la cual se encuentre el individuo, no hay que agravarlo. Debemos colocar la camilla, miren cómo se coloca en la camilla, con mucho cuidado, se moviliza todo en bloque, y para esto sí es bueno la actitud que tienen nuestros bomberos, que ustedes seguramente cuando sean internos van a ver que lo llevan al paciente muchas veces exagerando la situación, pero es preferible pecar por exceso que por defecto, y me parece muy adecuada la actitud que tienen nuestros bomberos, están muy bien entrenados. Hay que saber de que si existe una palpación abdominal dolorosa con defensa, probablemente porque puede haber un iliorreflejo o puede haber una lesión importante de los órganos abdominales. Con respecto al estudio de imágenes, es necesario de todas maneras las radiografías antero, posterior y lateral para tener un inicio, para valorar de inicio, dada que las otras pruebas como la tomografía y la resonancia son un poquito, demoran un poco más. Pudiéramos sospechar o pedir unas radiografías oblicuas cuando se sospecha de ruptura de pedículo, pero claro, estas son ya cuestiones relativamente más simples, donde se pueden hacer este tipo de radiografías. Sí, necesariamente necesitamos una mayor evaluación de la columna, bueno, tenemos que hacer una tomografía como esta que se ve aquí,
que esta es una imagen tomográfica, no nos permite diferenciar bien las partes blandas, pero el aspecto óseo nos puede mostrar, nos muestra claramente que la vértebra ha explotado, tiene una fractura conminuta, donde los fragmentos del cuerpo están invadiendo la zona medular y puede haber un daño medular. Ahora, las imágenes de resonancia también nos puede diferenciar si se trata de una vértebra con lesión antigua o lesión reciente, pero nos permite evaluar también las partes blandas, sean estos los ligamentos o sea los discos intervertebrales que muchas veces se dañan en este tipo de patologías. Bueno, aquí vemos una lesión fracturaria y no sabemos si esto es una lesión estable o inestable, pero pudiéramos hacer una medición de la vértebra anterior que se considera que está normal y hago una medición de la lesionada y veo si el porcentaje de aplastamiento es más del 50%, considero que esto es una lesión inestable, como ya lo hemos anticipado, ¿no? Y vemos de que evidentemente es una lesión inestable y que puede haber, tenemos que tratar con cuidado porque puede haber una lesión de tipo neurológica. Pero no solo eso, podemos ver estas imágenes de desplazamiento que nos indica en realidad que hay una lesión o esta imagen donde nos está mostrando que el ángulo es más de 11 grados, que nos está indicando una posible patología neurológica también. En cuanto a las lesiones estables, la movilización es en bloque, el reposo en cama dura, en posición supina, hay que dar analgésicos antimusculares, dependiendo de la intensidad del dolor, tendríamos que ver si la función intestinal está abolida o no, se puede dejar una dieta adecuada para ello con sueroterapia y en algunos casos es necesario usar las ortesis toracolumbares por 12 a 16 semanas, son entre 3 meses o 3 meses y medio que tiene que usarlo este tipo de ortesis. Si hay un acuñamiento importante, hay que poner semirrígidas o colocar un corsé de triple apoyo, aunque en la actualidad se está usando más las ortesis, ¿no? Que es más fácil de colocar. Antes colocábamos estos yesos grandes, actualmente ya hace muchos años que no lo usamos los neurocirujanos o los que se dedican a hacer columna, hacen uso de este tipo de corsés. En fracturas osteoporóticas con acuñamientos sintomáticos, cuando la vértebra está aplastada, se puede hacer una técnica que se llama vertebroplastía, que consiste en aplicar cemento dentro del cuerpo vertebral a manera de, asumiendo que la vértebra se ha aplastado y lo podemos asemejar como una llanta que ha perdido aire, le aplicamos este tipo de cemento inflando el cuerpo vertebral, tratando de recuperar el tamaño, ¿no? Estos son los tratamientos. Esta es una cama balcánica que tiene aquí un lazo que agarra la zona dorsal y le hace hiperextensión. Cuando las lesiones generalmente son por flexión en la columna, ¿no? Acá también esta lesión, esta es la postura que se pone el individuo cuando tiene una fractura y se le coloca un corsé de yeso. Evidentemente que si tiene la lesión en flexión de la columna, ¿no? O sea, está aplastada la parte anterior de la vértebra, porque no sería bueno si tuviera una lesión en extensión poner en esta posición. Generalmente las lesiones son por flexión. Aquí se muestra cómo se coloca el yeso. Los dispositivos nuevos son estos que están aquí, estas son las ortesis, son más cómodas, vienen con este velcro acá, con tiras que son ajustables y que permiten una mejor posición del aparato. Por otro lado, cuando el individuo come, se hincha la parte abdominal y hay que soltar un poquito. Entonces, cuando se trata de yesos, no se puede hacer esta misma acción. Y los tratamientos de tipo quirúrgico, la aplicación de placa con tornillos, etcétera, para fracturas inestables, ¿no? Hay que evitar la trombosis venosa profunda, dando una anticoagulación
hay que ver si el individuo hace infecciones urinarias o respiratorias, puede, por el tiempo que puede permanecer en la cama, hacer úlceras por decúbitos en pacientes que están mucho tiempo encamados, o pueden haber deformidades o angulaciones como una complicación del tratamiento generalmente conservador, ¿no? Para lo cual posteriormente hay que hacer artrodesis de la columna. Bien, aquí un video que nos muestra algún tipo de lesiones. Esta es una lesión por extensión de la columna, entonces vamos a apreciar qué pudiera tener. Aquí vemos que se ha roto parte de los discos. Se están usando este tipo de aparatos que reemplazan a los discos intervertebrales, pero adicionalmente hay que ponerle una placa con tornillos, ¿no? Esto por vía anterior, ¿no? Acordémonos que en la parte anterior está el cuerpo, en la parte posterior está la espina interespinosa, ¿no? La espina, la apófisis espinosa. Aquí se están colocando estos dispositivos para sujetar las fracturas, dándole una estabilidad, ¿no? Ahora, todo el movimiento de esta zona se pierde, ¿no? Se pierde porque están este tipo de dispositivos acá, pero es preferible la pérdida de movimiento en esta zona a la lesión medular, ¿no? Bueno, aquí ya tenemos recuperado a nuestro alpinista y este señor lo va a acarrear, pero ocurre un accidente en donde este joven es sometido a una hiperflexión, ¿no? Entonces esto puede acarrear problemas principalmente de la cara anterior, y también puede ocurrirse estiramiento o ruptura ligamentaria posterior, como hemos visto, y se le está poniendo este tipo de dispositivos para sujetar la fractura, ¿no? Son manera de tubos que permiten mantener distraída la lesión y hasta esperar que la vértebra cure, ¿no? Bueno, esto que aparentemente se veía como una cuestión de ciencia ficción, actualmente ya se está realizando en los especialistas que se dedican a hacer columna. Pasemos al tercer punto, que es la lesión de pelvis. Para ello necesitamos hacer una introducción, que ya algo dicho el doctor Barriales el día de ayer con respecto a las tomas de radiografías, ¿no? Tenemos la proyección anteroposterior, que y tenemos la otra radiografía que es la cefálica de 40 grados, que se llama entrada. Vamos a explicar eso. La caudal de 40 grados o salida. Las proyecciones oblicuas, que se llaman alar y se llama obturatriz. También vamos a explicar la tomografía y la resonancia. Estas son las imágenes anteroposteriores. ¿Y qué significa la imagen anteroposterior, ¿no? Aquí tenemos lo que nos muestra una radiografía simple, ¿no? Nos muestra la articulación sacroiliaca, el ala ilíaca, la zona isquiática, la sínfisis pubiana, la cabeza y el cuello femorales, y esto lo vemos en esta imagen, ¿no? Si nosotros vemos algún tipo de alteración a ese nivel, porque la congruencia de la articulación debe ser adecuada, como en este caso, ¿no? Aquí vemos que la cabeza es congruente con su acetábulo. Entonces, si nosotros nos vamos a esta imagen de acá, acá vemos que la esfera está aquí y que el acetábulo está por acá. Entonces existe una luxación y vemos esta espícula de aquí, lo cual nos está haciendo suponer de que existe una fractura del borde del acetábulo que ha llevado a que la cabeza femoral se desplace de él. Entonces, esto lo podemos visualizar en una radiografía simple. Vean de que en la radiografía simple podemos ver el margen posterior del acetábulo, que esta es imagen blanquita que está acá, y que al mismo tiempo tenemos otra doble imagen aquí, que es el borde anterior, ¿no? Aquí es el borde posterior y aquí el borde anterior del acetábulo, que nos permite esta imagen, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos la cabeza
el fondo acetabular que debemos ver, la imagen contraria, aquí en el esquema no la vemos, ¿no? Aquí en el acetábulo sí lo vemos aquí, pero debemos asumir que ese es el fondo del acetábulo, pero existe una imagen aquí blanquita que es el labio anterior, ¿no? Aquí la han dibujado, ¿no? Que vendría a estar por aquí, ¿no? Y también vemos otra imagen que es el labio posterior, que es esta imagen que vemos acá, ¿no? Una zona más blanquita aquí, que es la zona posterior. Estas son las imágenes de entrada y salida. ¿Cómo se toman las imágenes de entrada y salida? Como ven, el foco de rayos X está inclinado 45 grados hacia los pies. Esta se llama radiografía de entrada porque está entrando en la pelvis. Está entrando en la pelvis. Y la imagen que tenemos es esta. Entonces, en esta imagen que se llama también outlet o imagen de salida, o también llamada radiografía, como hemos visto acá, la caudal, ¿no? Que es la de salida. La otra es la cefálica. Bien, ojo con ello. ¿Qué más nos permite ver esta? Nos permite ver las articulaciones sacroiliacas. Miren las articulaciones sacroiliacas tan claras como se pueden ver en la imagen. La otra también nos permite ver la imagen sacroiliaca, pero vista desde otro punto de vista, ¿no? Vista desde arriba. Acá la vemos de frente, las imágenes de la articulación sacroiliaca. Bien, ¿y a qué se refiere con las radiografías oblicuas? Aquí tenemos la oblicua alar. Estas son radiografías que se usan preferentemente para el acetábulo. Entonces, el paciente está acostado a 45 grados sobre el lado enfermo. El foco siempre va en el lado enfermo, lógico, pero se está levantando la cadera sana a 45 grados, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que se muestra toda el ala del ilíaco, por eso esta radiografía se llama alar. Toda el ala ilíaca. Aquí en la imagen vemos toda el ala ilíaca. ¿Y qué nos permite ver? Nos permite ver la columna posterior. Ojo con ello. Han sido preguntas de exámenes en anteriores. Esta, o la oblicua obturatriz, se llama así porque se ve el agujero obturador en toda su dimensión. Miren, todo el agujero obturador está aquí clarito y el paciente se ha puesto también a 45 grados, pero se levanta el lado enfermo. Acá se levantaba la cadera sana. Acá, esta es una paciente que tiene el lado derecho enfermo. Aquí está apoyando, se está levantando la cadera sana. Aquí se está levantando la cadera enferma. Y tenemos esta imagen. ¿Qué nos permite ver esta imagen? La cresta ilíaca la vemos bien delgada, ¿sí ve? Flaca. No ancha como se ve en la alar. Y vemos la columna anterior. Ahora, estas imágenes ya se han cambiado por las resonancias que ahora nos permiten ver con mucha seguridad. Este es un recuerdo de la anatomía de la pelvis. Como ven, la pelvis está formada por el hueso ilíaco, el sacro y el otro hueso ilíaco con sus tres partes, ¿no? El ilíaco está conformado por
el hueso ilíaco, también llamado innominado por la parte ilíaca, el pubis y el isquion, ¿no? Forman una especie de anillo. Este anillo, ¿no? Es un anillo cuya parte más importante son los grandes ligamentos sacroiliacos. Aquí vemos el anillo, pero la estabilidad se debe a los grandes ligamentos sacroiliacos en la parte posterior. Y el acetábulo acá lo vemos, es una cavidad esférica, donde tiene una parte anterior que se llama columna anterior, tiene su labio posterior y tiene una columna posterior también. Y funciona a manera de una Y anatómica, como se ve aquí, con su columna anterior y su columna posterior, ¿no? Que permiten la rigidez de esta zona para la sustentación de la carga de peso, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora las lesiones de la pelvis y las lesiones del acetábulo, que generalmente están producidas por accidentes de gran intensidad como este, ¿no? Que ha sido un atropello, donde el vehículo aquí, el verde está para la moto, el rojo está para el carro, este se pasó probablemente viendo su celular, no se dio cuenta aquí de este muchacho que pasaba, y lastimosamente puede llegar inclusive hasta la muerte de este paciente, ¿no? Recién ha cambiado el semáforo. Bueno, fractura del acetábulo. La fractura del acetábulo tiene una frecuencia del 5% de todas las fracturas, pero tiene una gran mortalidad, puede llegar inclusive hasta el 20%. La causa son traumatismo directo en la región trocantérica o puede ser producido por una carga axial directa en el miembro inferior izquierdo. El patrón de fractura va a depender de la posición en la cual esté la cabeza femoral en el momento del accidente, ¿no? Va a venir la fuerza por la zona del fémur, va a llegar a la cabeza y según cómo esté la cabeza vamos a tener ciertos patrones como se nota aquí, ¿no? Si está en rotación externa puede haber fractura de la columna anterior o de la pared anterior. Si hay en rotación interna puede haber fractura de la columna posterior o de la pared posterior, que conllevan generalmente con luxación. Muchas de estas lesiones, cuando ahí ocurre una intensidad importante, puede hacer que la cadera salga de su lugar fracturando al mismo tiempo, o sea, es fractura con luxación. La aducción, cuando el miembro está en aducción, o sea, está cruzando, puede ocurrir fractura de la zona superior del acetábulo, y si está en abducción puede haber fractura de la zona con las piernas totalmente abiertas en la zona inferior del acetábulo, en el fondo mismo del acetábulo, de tal manera que la cabeza puede penetrar la pelvis a veces, ¿no? Esta es la clasificación de Judet, que es la más conocida. Se clasifica en dos grupos. La clasificación AO también existe, pero estoy trayendo solo la clasificación de Judet y Letronet. Se llama en simples y asociadas. Simples cuando existe solo un fragmento, y asociadas cuando tenemos dos tipos de fragmentos, y lo vamos a ver aquí, ¿no? Por ejemplo, yo puedo asociar a que el acetábulo es como un cubo. Entonces ahora vamos a ver otro dibujito para que lo entiendan mejor. Es un cubo donde dos de los lados están prácticamente abiertos, ¿no? En realidad es una esfera, pero lo puedo comparar como un cubo. De tal manera que tiene una pared posterior, tiene un techo, tiene una pared anterior que está en relación con el pubis y tiene un fondo. La parte inferior está abierta, pero hay un ligamento grueso llamado ligamento transverso, y la parte esta de aquí está vacía porque ahí entra la cabeza femoral. Entonces, viendo esa disponibilidad, yo puedo interpretar las fracturas. Esto, si está el labio posterior o la pared posterior se ha roto, es una fractura de la pared posterior, y así podemos tenerlo, ¿no? Ahora, si está comprometida a gran extensión, ya no es la pared solamente, sino es la columna
columna posterior. Si se rompe la pared anterior, es fractura de la pared anterior, y si compromete más, es ya la zona de la columna, fractura de la columna anterior. Si es una fractura transversa, bueno, eso se llama también transversa. Esos son los tipos de fracturas simples, ¿no? Los 5 tipos. Y las fracturas asociadas vienen las combinaciones. Este es pared posterior con columna posterior. Puedo tener también la pared posterior con transversa. También existe otro patrón donde es la fractura en T, ¿no? Y tengo la fractura de la columna anterior con la hemitransversa, no es totalmente transversa, es la mitad posterior. Y esta que es fractura de todos, de ambas columnas, que así se denomina, ¿no? Bien, tener en cuenta de que Mata hace un buen tiempo estudió este tipo de patrones a nivel de las fracturas y él consideraba de que era importante realizar este marcaje donde marca una línea perpendicular al centro de la cabeza femoral y de ahí al borde de la fractura, y él consideraba de que si teníamos más de 45 grados, ¿no? Yo mido de aquí a aquí, este mide 60 según este esquema, pero si tengo de 45 a más, en las 2 diferentes radiografías, Mata decía en 2, ahora se considera en 3, era un paciente que pudiera ser tratado de manera no quirúrgica. Ahora, la mayoría de los casos de fractura de acetábulo se tratan quirúrgicamente, porque las técnicas quirúrgicas han mejorado, pero en algunos pacientes en los cuales no podemos tratar, podemos seguirnos con el ángulo de Mata. Entonces, en el ángulo de Mata es el ángulo formado por una perpendicular que va al centro de la cabeza y de ahí a la zona al nivel de fractura, como le dice acá. Y si es mayor de 45 grados, pudiera tratarse de forma no quirúrgica, pudiera tratarse. Si es que en 2 imágenes, en la AP y en sea en la radiografía alar o sea en la radiografía obturatriz, por ejemplo, esta es la radiografía alar, no vemos completo, pero vemos casi el ancho del ala, ¿no? Y acá vemos el agujero obturador casi completo, entonces esta es la radiografía obturatriz. Entonces se ve que en las 3 imágenes es mayor de 45 grados, lo cual pudiera decirme que este paciente pudiera curar con tratamiento de tipo no quirúrgico. Y aquí tenemos las indicaciones para los tratamientos quirúrgicos y no quirúrgicos. Nuevamente, disculpen el slide cargado, pero es con la intención de que les sea más fácil estudiarlo. En el tratamiento no quirúrgico, si el desplazamiento no es menor de 2 milímetros, lo cual es una cosa muy pequeña, inclusive se dice hasta 3 milímetros. Hay algunos autores que todavía tienen la cuestión pasada que decía hasta 10 milímetros, lo cual no es adecuado. 1 centímetro de desplazamiento es mucho. Si la fractura no afecta a la zona de carga, por ejemplo, si tenemos en cuenta el ángulo de Mata, que también es conocido como ángulo de techo, ¿no? Mayor de 45 grados en 3 proyecciones, si no hay lesión de la pared posterior, etc. Y si hay poca demanda mecánica, o sea, el individuo no tiene mucha actividad o tiene una osteoporosis severa, pudiéramos hacer el tratamiento no quirúrgico, que consiste reposo en cama, hacerle una profilaxis tromboembólica, ejercicios activos o pasivos y la carga parcial en 4 semanas. Y con respecto al tratamiento quirúrgico, si existe un desplazamiento más de 2 o 3 milímetros, si hay inestabilidad, si hay lesión de la pared posterior, si hay subluxación, etc. Si hay un fragmento intraarticular, a veces hay fragmentos que quedan dentro de la articulación, pero para ello debemos disponer en el hospital de un cirujano experto en este tipo de fracturas y de preferencia la fractura debe tratarse a fines de la primera semana. Quizás pudiéramos darle un chance hasta los 10 días, pero por encima de 2 semanas
ya son muy difíciles de tratar este tipo de lesiones, ¿no? Aquí son los abordajes, se puede hacer un abordaje anterior para la columna anterior, se hace un abordaje posterior para la columna posterior, y para las fracturas transversas puede hacerse un abordaje bimodal, o sea, por ambos lados, sea por el lado anterior o sea por el lado posterior, al mismo tiempo, si es necesario. Aquí algunos ejemplos de tratamiento, colocándoseles una placa que se llama placa de reconstrucción, ¿no? Y estas son las complicaciones de la fractura de acetábulo. Puede haber una artrosis o artritis postraumática, puede haber lesión de las arterias de la cabeza femoral y producir una necrosis avascular, o puede también calcificarse el tendón y el músculo glúteo, lo cual me produce la miositis osificante, ¿no? Que impediría que esta articulación se mueva. Adicionalmente, existen los problemas de tipo infecciosos y de manera general podemos tener tromboembolia, y como se ha visto en la columna, ¿no? Y con respecto a las fracturas de pelvis, aquí estamos viendo que es el 3 al 5% de todas las fracturas. La mortalidad es mayor. Si es abierta puede llegar hasta un 30 o un 50% si es expuesta, y si es cerrada puede ser igual que las fracturas del acetábulo, ¿no? Aquí vemos en los jóvenes generalmente la causa es un accidente de intensidad importante. Como vemos aquí, este señor que se cruza la pista sin ver, el auto trató de pasar al vehículo que caminaba con menos. El señor cruza intempestivamente, frena el camión, pero este no lo logra ver y lo atropella, ¿no? Y aquí lo que ocurre en los ancianos, que pueden ocurrir por cuestiones triviales, ¿no? Este se subió en la patineta, la abuelita que quiere jugar con la nieta, y acá esta señora que se libera de la mano del bailarín y cae sobre la cadera, ¿no? Aquí tenemos las causas: 60% accidente de tránsito, 12% por conducir moto, 9% siendo pasajero, y en los ancianos el 10% de los casos, ¿no? Tenemos por la forma como llega el impacto, por una compresión antero-posterior, sea un atropello, como se ve aquí, un aplastamiento, como se ve aquí también, que el auto está pasando encima, por compresiones laterales, ¿no? En la colisión de un vehículo que golpea en la zona pélvica y puede fracturarla por un atropello, o un cizallamiento vertical, como en este individuo que cae a horcajadas, ¿no? Montando esta barra, y puede fracturarse ambas ramas, como se ve aquí, ¿no? Esta es una fractura que le llaman en alas de mariposa, ¿no? Se ha fracturado las 4 ramas, ¿no? Quedando el pubis flotando, ¿no? Este se llama caída de horcajadas. Esto se produce por caída de horcajadas, pero una caída de altura puede producir fracturas a nivel de la pelvis también. Y esta clasificación sí deben estudiarla. Quizás las precisiones pudiéramos también tenerlas en cuenta, ¿no? La de tipo A, según la clasificación de Thiele, algunos dicen Tile, otros dicen Thiele, según la clasificación de Thiele. Aquí tenemos la de tipo A, no hay compromiso del anillo. Aquí tenemos una fractura, la A1 es por avulsión, aquí se ha roto, el sartorio jaló la espina ilíaca anterosuperior y la fracturó, es producto por avulsión. La A2 es el anillo es inestable, pero se ha roto una de las ramas, ¿no? Que ocurre generalmente en los ancianos. Y en la A3 es la fractura del sacro, la fractura transversal del sacro. La de tipo B, la intensidad de la fuerza ha sido mayor y ha hecho de que se rompa la sínfisis pubiana y se abre la pelvis. Entonces en este caso, la B1 es por ruptura que se llama en libro abierto, se rompe la sínfisis y se rompe los ligamentos sacroiliacos anteriores, pero no los posteriores. Acuérdense que los ligamentos sacroiliacos posteriores son los más importantes, son unos ligamentos sumamente poderosos que sujetan
la pelvis. Tengan en cuenta que la articulación de la pelvis y el sacro es casi oblicua, ¿no? Entonces, ¿cómo es que esto con el peso no se desliza? Gracias a estos ligamentos sacroiliacos posteriores. Los anteriores ayudan, ¿no? Lógicamente, pero los posteriores son muy, muy importantes. Aquí vemos la de tipo 2, donde hay fractura de una de las ramas y compromete el sacro, lo cual crea un poco de inestabilidad rotacional. Al mismo tiempo, la fractura de tipo B2 es la B1 duplicada, ¿no? O sea, tengo aquí una ruptura de ambos ligamentos sacroiliacos anteriores, pero los posteriores no, y se abre la pelvis. Entonces, ¿cuál es la característica del tipo 2? La fractura de tipo 2 es estable vertical, o sea, hay estabilidad vertical porque todavía el ligamento sacroiliaco posterior mantiene la estabilidad vertical, pero es inestable rotacional, o sea, se abre la pelvis, también llamada inestable horizontal. Es inestable horizontal o inestable rotacional, pero estable vertical. En cambio, la C tiene ambas inestabilidades. Es inestable vertical e inestable rotacional. ¿Por qué? Porque el ligamento sacroiliaco se rompió. Como ven en la C1, se ha roto todo la B1 más ruptura del ligamento sacroiliaco posterior, ¿no? Aquí se ha roto. En la B2 tengo roto totalmente un lado y el otro se ha abierto solamente. Hay una subluxación sacroiliaca, pero el ligamento posterior está indemne en este caso. Y en la C3, ambos lados se han roto los ligamentos sacroiliacos posteriores y evidentemente que hay una gran inestabilidad, ¿no? Estas lesiones son lesiones muy serias, como ya lo dijo el doctor Barriales en la clase de ayer, las lesiones de pelvis pueden comprometer la vida, y lo estoy repitiendo. Se pueden encontrar en pacientes politraumatizados donde el riesgo de vida es muy alto, ¿no? Bueno, cuando no son tan intensas las fracturas, lo que encontramos es dolor, hipersensibilidad, dificultad para caminar, crepitaciones, equimosis, edema de pelvis o perineo y deformidad. Pero en general, cuando es causada por un accidente de alta energía, encontramos en la clínica de un politraumatizado, ¿no? Bueno, la exploración, tengo que palpar las zonas prominentes, pubis, cresta ciliaca, con mucho cuidado, siempre y cuando se permita, porque el paciente muchas veces está en un estado grave y esto se tiene que hacer muy, muy rápidamente o ir de frente a las imágenes, ¿no? El tratamiento, por ejemplo, aquí se ha visto esta abulsión de la espina ilíaca anterosuperior que se ha colocado unos tornillos y con eso. Aquí no hay compromiso del anillo, ¿no? Aquí se nota la fractura de la rama, solamente con reposo puede mejorar, ¿no? Aquí el sacro, que muchas veces también se hace con reposo y evitándola, salvo que el compromiso sea muy serio, con compromiso de tipo neurológico, ¿no? Y solo para recordarles que lo que dijo el doctor ayer con respecto a la fractura de pelvis y lo que ya hicieron ustedes en los seminarios el día sábado, en donde se ve de que la traumatología en realidad está al final en fracturas, pero cuando se trata de lesiones de pelvis, estamos no tan atrás porque eso va a producir un sangrado importante, como se ve aquí, ¿no? Donde puede el paciente tener una respuesta inestable y al final vamos a tener que estabilizar la pelvis mediante un marco anterior o como también lo dijo el doctor Barriales ayer, con un vendaje, como vemos aquí, ¿no? Esta es una fractura, un tipo de fractura, como vamos a ver en libro abierto. Aquí se abre la pelvis y lo que tenemos que hacer es cerrar el libro. El tratamiento es, si el libro se abrió, hay que cerrarlo y eso lo puedo hacer con una banda como esta, que es un vendaje pélvico, ¿no? Puede ser una sábana, como se ve aquí en el esquema,
o puedo sujetarlo con un fijador externo, como se ve aquí, se está colocando los clavos y se cierra, y se sujeta a una barra el fijador externo, como se ve acá en este paciente. O también puedo hacer una incisión parecida a la que se hace cuando se hace una cesárea, y se llega hasta la zona del pubis, se junta a ambos fragmentos que se han desplazado y se coloca un dispositivo como es una placa con tornillos, y como se ve aquí en el esquema, generalmente es una placa más grande. Esta es una placa de 4 orificios, deberíamos tener una placa más grande. Y se coloca esta placa que estamos viendo aquí, que parecen anillos, una placa que parece anillos, que se llama placa de reconstrucción. Si estuviera así, ¿ve? Son como anillitos, no es una placa completamente estable, recta por decirlo, sino que estas pequeñas ondulaciones que tiene permite que yo le pueda arquear para que se adapte mejor a esta estructura que es así media ovalada. Entonces ese tratamiento se hace en este tipo de lesiones, en B1, B2, B3, ¿no? Cerrar el libro. Cuando ya tenemos muchas veces compromiso de la zona de los ligamentos sacroiliacos, es indispensable también manejar la luxación sacroiliaca. Esta es una fractura mala, fea, necesita cirugía de todas maneras, y puede producir un sangrado que puede matar al paciente. Aquí se va a ver cómo se soluciona ese problema. Se hace el cierre del libro, igual, se puede empezar sea por la sacroiliaca o sea por el pubis. Con cierta frecuencia empezamos por la zona del pubis, cerrando el libro, sea esto con un fijador externo o le ponemos una placa. Generalmente es una placa, como se ha visto en el video anterior, tratando de colocarles de dos formas, ¿no? Aquí se han puesto dos placas para mayor seguridad. Ahí está la placa de reconstrucción, y en la zona posterior se usa también a veces una placa, o se puede usar tornillos, ¿no? Aquí está la placa de reconstrucción colocada, aquí se ve la luxación, se pone un clavo Kirchner, evitando lesionar la parte neurológica, porque aquí por aquí pasan nervios. Entonces, teniendo como guía este Kirchner, se pone este tornillo, siguiéndolo al Kirchner. Es un tornillo que es hueco por el centro, se llama tornillo canulado, ¿no? Y me permite, gracias a que ya he puesto el clavo, seguir la guía de este clavito que se llama Kirchner, con K, y yo puedo colocar el tornillo, sabiendo de que esto no se va a ir hacia la zona anterior, hacia esta zona donde pudiera tener lesiones de los nervios, no la zona anterior, sino la zona de esta zona posterior acá. Bien, estas son las lesiones asociadas que pueden haber: hemorragia, porque se puede lesionar estas arterias que hay aquí en la zona pélvica, y hay que tener cuidado con el shock, porque esto lo puede llevar a la muerte. Hay que tener cuidado también con las lesiones neurológicas, ¿no? Que pueden ocurrir, por aquí pasan nervios, pueden dar parálisis. Hay que hacer un tratamiento evitando la trombosis, ¿no? Con antitrombóticos, que puede ser común dado al tiempo que puede permanecer en la cama, siempre y cuando la hemorragia ya haya pasado, porque ocurre hemorragia en la pelvis, puede estar sangrando, y no le voy a dar antitrombótico, lógicamente. Tiene que haber pasado el episodio agudo para yo poderle dar esa. Pueden haber lesiones de la vejiga, puede haber lesiones de la uretra membranosa, principalmente, obvio, en varones, ¿no? Por la uretra, que es más larga que en las mujeres. Generalmente en lesiones por fracturas en ala de mariposa, etcétera, ¿no? Si tenemos en algún momento en el internado que hay un paciente que está sangrando por el pene,
eso evidentemente me está indicando que hay una ruptura uretral y que hay que tener cuidado en la colocación de la sonda. Y podemos intentar una vez, pero ya no insistir porque eso puede crear falsa vía y más daño, y esperar que venga el especialista que la ponga. Bien. Bueno, el diagnóstico ya sabemos que tenemos que hacerlo con radiología, con tomografías, puede ser necesaria la arteriografía, si es que sospechamos de una lesión arterial, cistografía y uretrografía, si hay lesiones en el aparato urogenital. El tratamiento se hace de forma general, a veces es necesario el soporte vital, pues son politraumatizados, la analgesia y requiere de un manejo multidisciplinario de este paciente, porque pueden estar implicadas lesiones en el tórax, lesiones abdominales, etc. La mortalidad, nuevamente la repetimos, en adultos puede llegar a 10%, en niños a 5%, pero si existe fractura expuesta, esto puede subir al 30%, y si existe una hipotensión temprana, la mortalidad puede subir inclusive hasta el 50%, es muy, muy peligrosa. Bueno, si tienen alguna pregunta. Bien, si no hay preguntas, se concluye con la clase. Muchas gracias. Perdón, ¿alguien dijo algo? Todo claro, muy bien, Edson. Bien, entonces hasta pronto, estudien bastante y eso es todo.